Jóvenes, buenas tardes. Pues vamos a revisar la actividad del día de hoy. Como recordarás, entonces el día de hoy vamos a trabajar con aquellos distintos recursos de que se vale el autor del cuento para narrar una historia y causar el efecto esperado en el lector, ¿ok? Dice que, entonces nuestro tema dice que los pueblos han contado historias de diferentes maneras y utilizando distintos recursos literarios, ¿verdad? Los temas no siempre son los mismos, a veces o hay historias de amor, de vergüenza, de venganza, perdón, de muerte, de justicia, y todo esto va a depender de la forma en que se abordan, ¿verdad? Son de diferentes formas en que se abordan estas historias. Hay muchas formas de narrar. Ahora, cada pueblo construye una manera distinta de hacerlo, de acuerdo al ambiente en el que vive o a la necesidad que tiene. De acuerdo también a los efectos que quiere el autor causar en el lector, es que representa la realidad. Por ejemplo, en el caso del cuento del Doctor Sandwich, hablábamos de que la época en que lo describe, o que describe la historia, pues es una época muy reciente, no es una época muy atrás. Sí, y mencionábamos que el tema que nos quiso transmitir Juan Sola en esta historia fue la lucha por la vida o cómo enfrentar algunas adversidades que hay en la vida, ¿verdad? En este caso, pues a la economía. ¿Qué representación lingüística o cultural utilizan? Bueno, habla principalmente a través de expresiones muy coloquiales del lenguaje de Argentina, es decir, palabras muy informales, habla de los usos que hay allá, de las costumbres, del lugar en donde viven, ¿verdad? Habla de la zona urbana. Y como propuesta narrativa, bueno, pues Sola habla de los anhelos que tiene un abuelo de ver a su nieto como una persona importante vestida de traje, ¿verdad? Al mismo nivel, pues el autor trata de describir el oficio del vendedor de los sándwiches, pero también del lugar al cual se dirige diariamente a vender sus sándwiches, cumpliendo con aquel anhelo que tiene el abuelo, ¿verdad? Acuérdense que el abuelo le dijo algún día, te veré los tribunales vestido de traje. Nunca le dijo cómo, pero es cierto que para poder entrar a ese lugar, él decidió portar una ropa un poco más formal para que el policía le diera el acceso, ¿verdad? El lenguaje que utiliza entonces es un lenguaje coloquial construida a partir de algunas figuras literarias. ¿A qué nos referimos con figuras literarias? Bueno, hace semejanzas, compara la realidad, algunas veces dice expresiones irónicas, chuscas, utiliza regionalismos, ahora sí que habla de acuerdo al contexto en que se desenvuelve y a la realidad, ¿verdad? Muy bien. Luego dice por ahí entonces que nosotros íbamos a revisar en nuestro libro, ¿verdad? La tabla que hay ahí que nos va a permitir identificar algunos de estos recursos, ¿sí? Por ejemplo, dice ahí que en los últimos años los autores decidieron hablar un poco de la identidad nacional, describieron ambientes como la selva, el bosque, la pampa o la vida en la ciudad, hacen énfasis en la psicología de los personajes, es decir, psicológicamente se refiere a la forma en que actúan, ¿verdad? ¿Por qué es que actúan así? En el caso del doctor Sandwich, ¿por qué actuó de esta manera? Bueno, porque si no se vestía de esa forma, él tenía claro que el policía de ahí del tribunal no lo iba a dejar entrar a las oficinas y entonces su producto ya no iba a ser vendido, ¿verdad? Esto fue en el periodo de la década del siglo XX. En la década de los años 20, 30 y 40, dice ahí, el tema indígena es tomado en cuenta, ¿sí? Es decir, la lengua de ellos, las costumbres. En los años 40 y 50, en los años 50, perdón, surge el realismo mágico en donde el lector forma la parte activa de la creación y refleja el habla coloquial, mezcla la realidad y la fantasía. Nace la narrativa testimonial y la urbana. Los medios de comunicación y el cine influyen en la literatura. Ahí está, ahí hubo un poquito más de combinación.
quiso describir la realidad, pero al mismo tiempo un poco de magia, para de cierta manera hacer que el lector también desarrolle un poquito ese sentimiento que sin duda es increíble en cada una de las historias. De hecho, esa es la finalidad, ¿verdad? Crear en el lector como que ese gusanito de querer saber qué fue lo que pasa, y si nos habla de algo fantasioso, pues hasta nos motiva a creer que en algún momento nosotros también podemos atravesar por esa situación, ¿verdad? En la década del siglo XX, dice, se revalora la mirada femenina. Los autores no emiten juicios y solo demuestran la realidad, ¿verdad? En estos tiempos hablan mucho del papel de la mujer y tratan de basar sus historias en donde se le da la vuelta a la hoja. Ahora sí que ya la mujer también forma parte importante de la sociedad y ya no está sometida bajo ciertos comportamientos de años anteriores, ¿ok? Dice, en cuanto a los recursos literarios que utiliza la narrativa latinoamericana, están los juegos de palabras, la ironía, la parodia, la ambigüedad, la metáfora, la comparación y las antítesis, que ya lo había mencionado anteriormente. Dice, los finales que pueden interpretarse de distintas formas. Hay algunos elementos entonces que también vamos a encontrar ahí en esa parte del libro, y nos explica entonces en la página 75, perdón, cuáles son esos recursos. Ya los acabo de mencionar. En el caso de la comparación dice, la definición es la relación por asociación de los elementos. Por ejemplo, los pisó con las botas como si fueran colillas de cigarro. ¿Cómo? Al utilizar el término cómo, está comparando las botas. ¿Cómo es que pisó, verdad? De cierta manera, no sé, alguna cosa que tenía fuego, dice como si fueran colillas de cigarro. ¿Ok? La anáfora consiste en repetir una o varias palabras al inicio de un grupo de frases con la intención de hacer énfasis. ¿Ok? Como para que te quede claro. Dice ahí el ejemplo es, sos sordo o sos mogólico. ¿Sí? O sea, utiliza la repetición de las palabras. Y principalmente la anáfora, en los cuentos no se ve mucho, pero principalmente en los poemas sí es que sí se ve demasiado, ¿verdad? La ironía, bueno, consiste en que se debe entender lo contrario a lo que se dice, como sarcasmo, como burlonamente, ¿verdad? ¿Le queda algún expediente de jamón y queso? Pregunta. ¿Sí? Como ahora lo ven muy trajeado el señor, pues lo tratan así como si fuera licenciado, ¿verdad? Burlonamente. La parodia es la imitación burlesca de algo. Ejemplo, les presento al doctor Sanders, dijo la señora del aire acondicionado. Ahora sí que se sale con la suya, se percata de la pequeña travesura de esta persona y se burla, ¿verdad? El regionalismo es la palabra o frase que se usa en una región con un significado particular. Ejemplo, largan mate, que significa comparten mate, ¿sí? Tienen un momento como de receso. Ambigüedad, que puede entenderse o interpretarse de diversas formas. Ejemplo, algún día vas a entrar con un traje y tu corbata a tribunales. Vas a ser reconocido. Esa parte que a nosotros nos parece un poco chusca se refiere a un recurso utilizado como ambigüedad, ¿verdad? Dice, interpretar de distintas maneras lo que se nos ha dicho. Y esos son algunos de los recursos que utilizan las personas entonces, pues para atraparnos, ¿verdad? En la lectura de esta historia. Esto es lo que ahora nosotros vamos a identificar en nuestra historia y vamos de cierta manera a ir anotando con nuestras propias palabras qué es lo que estamos viendo en nuestro cuento que hemos seleccionado para poder contestar a esta parte, ¿sí? El día de mañana daremos final a esta práctica, que también acuérdate que será evaluada y que tiene valor de un proyecto final. ¿Okay? El día de mañana te veo. Espero hayas entendido. Si no lo has comprendido, hazme el favor de volver a retomar la lectura de tu libro o hacerme llegar tus dudas a través de un correo electrónico. Que descanses.